Estimados estudiantes, continuando con las temáticas de la segunda unidad, vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la sociología. En este sentido, vamos a hablar de la estructura social. Y vamos a decir que la estructura social es algo sólido, es algo duradero, la base en la que nos movemos. Entonces, para entender lo que pasa en nuestro alrededor, tenemos que tener un orden. Esa integración se produce plasmando esas realidades sociales en pautas, formas de comportamiento e instituciones. La estructura social tiene elementos que la configuran, específicamente el espacio territorial, que es el elemento base de una estructura social, la población, o sea, es saber la cuantificación y calificación de su población, los valores sociales, que es la estructura en grupos o en sus grupos de cómo se asocia cada una de las personas. División funcional, cómo funcionan esos grupos y esos subgrupos sociales. Además, en esta parte vamos a hablar acerca del estatus, que el estatus es la posición social de una persona dentro de un mapa relacional. El estatus caracteriza a una persona en función del grupo de responsabilidades, derechos y expectativas que acompaña a esa posición. Aquí encontramos dos tipos de estatus: estatus adscrito, ahí entra la edad, el sexo, la raza, la conexión, familiares, entre otros campos; el estatus adquirido, y hace referencia a la profesión y habilidades. Ambos pueden estar relacionados y varía su peso según el tipo de sociedad. También es importante tener en cuenta lo que es un conjunto de estatus, que al final se refiere a las posiciones sociales que ocupa una persona por un periodo determinado. Por ejemplo, puede ser un juez, un socio de una compañía, un presidente, un diputado, etc. Otro aspecto importante es el rol, que son las expectativas sobre la conducta que cabe esperar de una persona según el estatus que ésta tiene. Puede diferir de una sociedad a otra, y ahí encontramos las clases de roles. El rol prescrito, que son expectativas de los demás sobre el comportamiento que se espera del ocupante de una posición o estatus. El rol subjetivo, que es expectativa que el ocupante de una posición cree que los demás esperan de él. Por ejemplo, también está el rol desempeñado, comportamiento o manifiesto del ocupante de un estatus cuando interactúa con los demás, que es dependiendo de lo que nosotros esperamos de las personas, el comportamiento que éstas van a tener de acuerdo en cómo estos se están desenvolviendo en la sociedad. También es importante tener claro que es un grupo, que al final es una reunión de personas que interactúan recíprocamente durante un cierto tiempo, tratando de lograr un objetivo en común. Conjunto de individuos también cuya conducta externa es vivida por otro como acción única, en virtud de las valoraciones de estas últimas en los grupos. Cada persona tiene su posición, debido a que es una estructura social. Las personas cumplen sus roles sociales, tienen normas de comportamiento, etc. Poseen ciertos intereses y valores comunes. Su actividad y su existencia radica en conseguir uno o varios fines sociales. Los grupos pueden ser primarios, o sea, los que son pequeños, y las relaciones se establecen cara a cara, o sea, entre relaciones interpersonales. Priman aquí las relaciones afectivas vividas como compensación gratificante, y los miembros están unidos por vínculos afectivos. De ahí están los secundarios, que son grupos mayores, o sea, formales también. La unión se establece mediante relaciones formales claramente establecidas. De allí hay que tener en cuenta que existen formas derivadas de un grupo. Y aquí vamos a hablar, en primer lugar, de la comunidad. Existen dos acepciones de este término, que abarca un conjunto de personas unidas por vínculos naturales o espontáneos. Por ejemplo, organización de la vida social dentro de un área determinada, grupo territorial de personas con relación recíproca que sirven al final de muchos medios comunes, como una comunidad local, regional, atómica o nacional. La segunda sección refuerza más las relaciones personales, los lazos emotivos, la entrega moral o el comportamiento ante los valores elevados y significativos del grupo. Así podríamos hablar de comunidad familiar, vecinal, religiosa, etc. Globalmente, el concepto de comunidad presenta dos notas. En primer lugar, la ubicación, que es el área territorial de asentamiento, y el sentimiento de comunidad, que es la conciencia de una participación común y de unión por vínculos.
De ahí tenemos la sociedad, que es la estructura formada por los grupos principales interconectados entre sí, considerados como una unidad y participando todas de una cultura común. También están las asociaciones, que son un grupo organizado para la consecución de un interés o grupo de intereses compartidos. También está el término masa, que es la aglomeración o reunión de individuos en el que la individualidad se sumerge y atrofia, dejándose arrebatar el individuo, comportamiento de manera distinta a la suya propia y de la que tiene en grupos organizados. En la constitución de la masa se requiere algún aglutinamiento, como ejemplo para un partido de fútbol, un conformismo social o político, etc. Una nota específica de esta colectividad es el establecimiento de cierta actitud hepática, ya sea analógica, sintonia o afectiva, entre los componentes de la masa que se contagian rápidamente, que esto se da y lo podemos ver rápidamente cuando existe cierto inconformismo social, y a través de las redes sociales que están facilitando este tipo de aglomeramientos, rápidamente una persona puede movilizarse ante un llamado que se haga a través de las redes sociales. Diferencia que puede existir entre grupo y masa, muchas veces lo confundimos. La masa no tiene relación duradera, ¿no? Son accidentales. El individuo actúa sin conciencia de relación con los demás, es única y uniforme. En los grupos pueden existir subgrupos antagónicos. La masa no tiene unos usos y costumbres propios, es anárquica, desorganizada y está distribuida las funciones y el trabajo. Los líderes surgen espontáneamente en las masas. En los grupos se definen evolutivamente. Hoy veamos el término conglomerado, que es un tipo de grupo característico de nuestra época, que al final son un conjunto de personas anónimas, no organizadas, con una proximidad física y con un limitado contacto social. Pero de ahí, cuando hablamos de esta parte de sociología, también es importante saber qué es cultura, que al final es el conjunto de respuestas decatadas y seleccionadas históricamente por los grupos humanos para dar respuesta a sus necesidades. Es lo que muchas veces llamamos herencia social de un pueblo. También se puede decir que es un sistema formado históricamente de los modelos de vida implícitos o explícitos que tiende a ser compartido por todos los miembros del grupo social o por algunos elegidos. Para Taylor, en 1871, es la totalidad compleja que abarca nociones, que abarca creencias, arte, costumbre, derechos, hábitos y todos los demás tipos de capacidades y de constantes actividades que son propios del hombre en cuanto cuando son miembros de la sociedad. Pero también es importante tener en cuenta que existe la subcultura, porque la cultura está constituida por las normas y pautas de conductas adoptadas por el grupo, que se transmiten de generación en generación. Dentro de una cultura existe un conjunto de grupos que viven de un modo particular y propio de esa cultura. Esos grupos que aún forman parte de una comunidad más amplia tienen una forma de comportamiento que las diferencia del grupo en general, formando una subcultura. Por ejemplo, la subcultura juvenil. Otras subculturas padecen marginación, como es el caso de la comunidad hispana o negra en Estados Unidos. Casi siempre aparecen con espíritu renovador y tienen gran importancia como motor y catalizador para la sociedad. A veces surgen con carácter marcadamente revolucionario para cambiar una serie de valores de situaciones establecidas. En la cultura propia de un grupo, habitualmente pequeño que vive dentro de una sociedad y su cultura en general, pero que no participan plenamente de la cultura estándar. De ahí aparece el término contracultura, que es un tipo de subcultura en la que esta adopta un carácter provocador y rompe con la cultura general de la comunidad al final. Es una forma de subcultura caracteriza por una postura de ruptura y antirracionalismo frente a los valores y cultura de una sociedad determinada. Ante un mundo cultural y políticamente patológicos, en muchos casos presididos por el racionalismo, aportando soluciones basadas en un sistema personalista de valores y en la fe, en la naturaleza con su capacidad de asombro y misterio, por ejemplo, tribus urbanas, bandas de moteros
de los años 70 en Estados Unidos, los movimientos hippies de los años 60 son ejemplos de contracultura.